tus cuidados, porque siempre estás con nosotros. Nuestra oportunidad para poder tocar este tema que es de mucha importancia con respecto a las causas que nos llevan a tener enfermedades inflamatorias y cómo vamos a abordarlos. Acompáñanos siempre, Dios, te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, a ver, doctores, ante todo, yo creo, yo pienso que ustedes ya conocen, ya dominan todo lo que es la respuesta inflamatoria, porque han tenido que haber hecho en la respuesta, no sé si en inmuno, hemato, pero han tenido que haber hecho la cascada inflamatoria, me imagino, ¿no? ¿En qué curso hicieron todo lo que es respuesta inflamatoria? ¿Bioquímica? Este, ¿En cuál? ¿O no han hecho ninguno? Vamos, opiniones. Aún no sabemos, profe. ¿Ah? ¿No han hecho? Sí, han tenido que haber hecho la cascada Creo que recién con hemato-inmune. con hemato-inmune. Ah, ya. ¿Y ustedes están llevando hemato-inmune? ¿O ya llevaron? Estamos llevando. Ah, bueno, suerte. Bien, porque justo este tema tiene que ver mucho con la respuesta inflamatoria, ¿ya? Tiene que ver mucho con esto. Entonces, hay cascadas que tienen que conocer, hay citoquinas, hay anticuerpos, hay criterios que ustedes van a conocer. Entonces, el día de hoy vamos a entender un poquito esto, ¿sí? Bien, ¿por qué le llamamos tormenta inflamatoria? Porque en realidad, doctores, nuestro sistema inmune fue diseñado de la siguiente manera. A ustedes les da un resfriado, entre un virus, una infección de la piel, una celulitis, una neumonía, la infección que ustedes quieran, un absceso dentario, una infección urinaria, ya. Tu organismo lo va a detectar básicamente porque tenemos barreras inmunológicas, ya, tanto la parte inmunológica innata, natural, que nosotros ya tenemos, ¿no? Y la otra que es la adquirida, que vendría a ser la producción de anticuerpos en función a la detección de antígenos. Entonces, tú generas una respuesta, tú generas básicamente una defensa. Esta defensa que ustedes van a originar genera respuestas inflamatorias. Es decir, para yo agredir a esta bacteria, a este virus, a este hongo, a este parásito, yo tengo que mandar mi arsenal inflamatorio y destruirlo o encapsularlo o detenerlo. Una vez que logré destruirlo, encapsulado o detenerlo, se supone que ya, pues ya lo capturé, ya lo maté, ya me deshice de ese organismo. Mi respuesta inflamatoria tiene que volver a regresar a su estado natural y tranquilo. Eso es lo correcto, es decir, se enciende y después se apaga. Pero sucede que algunas personas, cuando generan esta tormenta inflamatoria, mataron al germen, murió el parásito, murió la bacteria, murió el, el protozoario, el hongo, quien sea, pero la tormenta inflamatoria no pasa. En pocas palabras, ya no hay agente a quien matar, pero la respuesta inflamatoria, esta tormenta inflamatoria, esta cascada de citoquinas, no pasa, sigue ahí. Entonces, como sigue habiendo respuesta inflamatoria, se sigue inflamando la piel, se sigue inflamando, causa irritación urinaria, sigue inflamándose el pulmón. Entonces, genera otro tipo de problemas, porque este sistema inmune no se logró controlar. A esto nosotros le llamamos desregulación inflamatoria, ¿no? Entonces, vamos a aprender nosotros que hay criterios por los cuales una persona puede ser catalogada como un problema inflamatorio, ¿sí? Y recuerden que la parte inflamatoria puede ser por muchas causas. Por ejemplo, un accidente de tránsito, te golpeas la cara, el tórax, se va a inflamar tu rostro, se genera edema, dolor y se inflama esa zona. Se genera una cascada inflamatoria por el golpe o la contusión, más no es de etiología infecciosa. Mm,
Entonces, doctor, la inflamación puede originarse por contusiones, por cosas mecánicas, por cosas químicas, pero también por cosas infecciosas. Cuando la infección origina una cascada inflamatoria, a eso le llamamos sepsis, ¿correcto? Cuando la infección genera una cascada inflamatoria muy fuerte, con cambios fisiológicos o de funciones vitales, a eso ya lo llamamos sepsis. El grado de sepsis me irá llevando a situaciones que cuando ya la presión cae, porque el organismo ya colapsa, a eso le llamamos una sepsis severa. Si esta sepsis severa, anote muy bien lo que voy a decir, yo le meto fluidos, le meto volumen, porque eso sería un shock distributivo aparentemente, y le meto volumen y líquidos y mejora la presión, se va a quedar con el diagnóstico de sepsis severa. Pero si en caso yo le meto volumen y a pesar de eso la presión sigue caída, eso ya es un shock séptico, que ya no respondió a volúmenes y que requiere el uso de inotrópicos. ¿Para qué? Para mejorar la presión arterial. A esto le llamamos shock séptico, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre sepsis severa y el shock séptico, ¿ya? Y todo esto, doctores, va a generar al final, cuando tengo un shock séptico, un estado de hipoperfusión que no le va a llevar sangre adecuada a los tejidos. Entonces comienza una cascada ya no solamente de inflamación sistémica, sino de daño de órganos. Es decir, se inflama el corazón, se inflama el riñón, se inflama el pulmón, se inflama el hígado y se inflama el cerebro. No le llega sangre y comienza a haber una disfunción multiorgánica, ¿ya? En pocas palabras, todos los órganos fallan a consecuencia del origen de un cuadro inflamatorio inicial, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a enfocar y vamos a ir conociendo ciertas características. Bien. Ustedes sabrán que Hipócrates, nuestro padre de la medicina desde un punto de vista histórico, antiguo, él le consideraba a la sepsis con la palabra griega que era sipsi, ¿no? Que en términos significa se está pudriendo, ¿no? Podrirse. Y es correcto, ¿no? Ustedes cuando vean, yo les conté, si les cuento todas mis experiencias de pacientes, uno de los casos así fue de un paciente que, obeso que se cayó en su cumpleaños, se cae y se golpea en la pierna. Esta pierna genera un edema, pero era bien curioso porque este edema comenzó a hacer cambios de coloración del pie. Después comenzó el pie a generar y eso fue en horas. Comenzó a generar un olor medio fétido. Después comenzó a haber crepitaciones, que es como que se llena de gas la piel. Tú lo aprietas y parece una esponja la piel. Es un sonido muy peculiar. Y en menos de 6 horas, toda la pierna estaba ya de un color verde oscuro. Y después otras 6 horas y el paciente fallece. Fallece, me parece. O sea, fue una bacteria que se metió y generó una inflamación y así, literal, la pierna comenzó a podrirse. Hay bacterias, ustedes ya los van a conocer, que generan una cascada inflamatoria tan severa que, no sé si han escuchado las famosas bacterias come carne, la fascitis necrotizante, ¿no? Que también se origina. Estas patologías, doctores, si no actuamos a tiempo, no usamos antibióticos, no hacemos intervención de limpieza quirúrgica, se mueren, ¿no? Para que vean la respuesta tan inflamatoria. Entonces, yo me imagino que Hipócrates en su momento observó este tipo de características y vio que básicamente había regiones que se estaban pudriendo. Fue descrita por primera vez por Hipócrates en los años más o menos 400 antes de Cristo y después el padre moderno de la medicina, William Osler, quien ya da características mucho más actuales que ustedes están aprendiendo, observa que el paciente parece morir por la respuesta del cuerpo a la infección y no a causa de esta. O sea, no es tanto que muere porque tiene tuberculosis o muere porque tiene sino cómo el cuerpo reacciona ante este patógeno, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos. Ah.
Hay una pregunta que me están haciendo, doctor. Buenas noches. ¿El paciente que mencionó mostró los síntomas al caerse o ya tuvo antecedentes? No. Parece que este paciente, no, o sea, el paciente tenía obesidad, estaba tranquilo, solamente que al caerse, probablemente sí se produjo, se raspó el pie y se generó una herida, ¿no? Y esa herida fue la puerta de ingreso para esta bacteria. Este, que comenzó a causar esta infección de forma agresiva, ¿no? Bien, vamos. Esta comprensión fundamental ha guiado la evolución del tratamiento de la sepsis hasta nuestros días. Cuando a ustedes les toque, y yo sé que les va a llegar el momento porque no conozco médico que no se haya enfrentado a una sepsis, doctores, actúen rápido, porque recuerden que las bacterias se reproducen rápidamente y, no sé, a veces ha pasado, ¿no? Viene el paciente, viene la emergencia, tienes dudas y dices, uy, parece que es, parece que no es. Vamos a esperar los resultados. Los resultados demoran 2 horas y a veces hasta tres y ya vas perdiendo tiempo y las bacterias se siguen reproduciendo, se sigue lesionando y a veces se menciona que no debe pasar más de 1 hora para inicio de tratamiento antibiótico, por ejemplo, ¿no? Porque se ha visto que a más demores, su pronóstico del paciente es peor, ¿ya? Entonces, por eso que actualmente ya actuamos mucho más rápido, ¿no? Tenemos básicamente protocolos de manejo rápido. Bien, ahora, ha ido cambiando con el tiempo las definiciones de sepsis, ¿no? Hay un término que ustedes van a usar mucho, no porque ya lo usemos actualmente, sino que los médicos se han quedado con estos criterios, los famosos criterios del CIRS, ¿ya? Es importante que los conozcan, léanlos, conozcan, es parte de nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque los criterios de SIRS era una manera muy práctica de saber quiénes tenían sepsis y quiénes no, ¿ya? Por ejemplo, los criterios de SIRS incluían, así, muy práctico, ¿ah? Temperatura. Decía que una persona que tenía sepsis, perdón, una respuesta inflamatoria, podría hacer fiebre o no. Por ejemplo, hay gente que se ha quemado, que tiene golpes, que podrían originar como respuesta de inflamación fiebre, ¿no? Más de 38, ¿no? O personas que sean hipotermia, menos de 36. Cuando encontramos un paciente que tenía fiebre o tenía hipotermia, eso era un criterio de SIRS, ¿no? Otro criterio, básicamente, era la frecuencia respiratoria. Si veíamos una persona que respiraba más de 20 respiraciones por minuto, consideramos que este paciente estaba haciendo un sobreesfuerzo metabólico, es decir, estaba tratando de ingresar más aire, ya que el cuerpo estaba reaccionando de una manera ya de falla inflamatoria. El otro era la frecuencia cardíaca. Si bien cierto taquicardia es más de 100, pero se consideraba que los pacientes que tenían frecuencias cardíacas más de 90 era un criterio más de que algo no estaba yendo bien en su cuerpo y estaba generando una respuesta compensatoria. Y ustedes saben que ya hemos ido repasando que el sistema simpático, cuando ya tengo cuadros de shock o signos de distributivo, voy a hacer taquicardia porque mi sistema va a querer compensar esa baja de presión o baja de volumen. Y otro criterio dentro del CIRS eran los glóbulos blancos, los leucocitos. Si yo tenía más de 12.000 leucocitos o menos de 4.000, se conserva como criterio de sepsis, porque hay infecciones que te pueden elevar leucocitos hasta 20.000, hasta 30.000. He tenido un caso hasta 50.000, ¿no? Pero también te causan leucopenia, ¿no? Que te bajan 3.000, 2.000, hasta 1.000 de leucocitos. Todos estos criterios que les acabo de mencionar, los usábamos mucho antiguamente como los criterios de SIRS, ¿ya? Los famosos criterios de SIRS. Entonces, y esto nos ayudaba mucho a nosotros a poder definir básicamente qué es lo que estaba pasando. Bueno, ¿qué es SIRS? Es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Listo. Uno indagaba y preguntaba, a ver, ¿tú tienes CIR? Sí. ¿Qué pasa con tu paciente? Sí, doctor, está con 39, su frecuencia cardíaca está en 120, su respiración está aumentada y
le hemos hecho un hemograma y sus leucocitos están en 20.000. Ok, hay una respuesta inflamatoria. Pregunta, ¿este paciente tiene un cuadro infeccioso? Ah, sí, doctor, tiene infección urinaria, tiene neumonía, tiene una diarrea, tiene una herida en el pie. Si, si el paciente tenía algún criterio de infección, o sea, nosotros decíamos, ¿tiene SIRS? Sí. ¿Tiene un cuadro infeccioso? Sí, eso es sepsis. Entonces, la combinación de un SIRS más la combinación de un foco infeccioso le daba la connotación de sepsis. Y por muchos años se manejó ese concepto, hasta que en el 2003 y el 2016 cambió mucho esto. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuántos de ustedes, así sea? Bueno, el criterio de SIRS decía, si tú tienes más dos o más criterios, ya tienes SIRS. Pero había un error, por ejemplo, yo les comento, ¿cuántos de ustedes les ha dado dolor de garganta y han hecho fiebre? Creo que muchos, ¿ah? Nos ha pasado. Te tomas la temperatura y estás en 38,5 y tu fiebre te hace que estés taquicárdico, ¿verdad? Porque estás con fiebre, ¿no? Pero tu problema es que tus amígdalas están inflamadas, están con pus. Listo. La pregunta es, pero no es que estés inestable, te tomas tu paracetamol, tu antibiótico y no te voy a hospitalizar, no te voy a poner, y no es que estés en sepsis, solamente es una reacción de tu cuerpo a la fiebre. Te tomo el hemograma y está normal, tu frecuencia respiratoria está normal. Entonces, había ciertos criterios que podrían sobredimensionar. Este paciente no tiene sepsis, solamente que está con fiebre. Le baja la fiebre y pasa todo. Entonces, se trató de afinar. Y es por eso que en el 2003 se creó, básicamente ya se reconoció la complejidad de esto, ¿no? Y se agregó muchos más criterios, ¿no? Entonces, estos criterios que se fueron agregando ya incluían no solamente ¿qué les puedo decir? No incluían solamente al CIRS, sino otros parámetros. En pocas palabras, la función de otros órganos, disfunción de otros órganos. ¿Por qué? Porque se ha visto de que hay personas que ya basta que tengas una disfunción de un órgano, ya tenemos severidad, ¿no? Entonces, la sepsis no era meramente sepsis, sino había sepsis leve, moderada, severa y el shock séptico que les comenté anteriormente, ¿no? Entonces, se comenzaron a añadir otros criterios, ¿no? Otros, y, por ejemplo, se decía que había sepsis severa si ya fallaba algún órgano. Por ejemplo, doctor, este paciente ya no está orinando. Este paciente, doctor, he visto que su función de su hígado está alterándose. Este paciente está medio confundido, ¿no? Allá había una cierta afectación neurológica. Este paciente, entonces, cada vez si había alguna afectación de algún órgano, ya se considera que era una sepsis severa, ¿sí? Y doctor, y si la presión caía y no respondía a fluidos, era un shock séptico. Ese fue el criterio que manejamos mucho en 2003. Y el 2016, ya la tercera definición de sepsis, ya fue mucho más crucial, ¿ya? Por ejemplo, se decía todo cuadro infeccioso con falla de algún órgano específicamente, y se incluía si estaba hipotenso, el lactato, por ejemplo, que es uno de los que ustedes van a evaluar también, y si es que requería el uso de vasopresores. Si requería el uso de vasopresor, era un shock séptico. ¿Ya? Si el lactato estaba más de 4 era una sepsis severa. ¿Por qué usaron el lactato? Porque recuerden que el lactato vendría a ser la traducción de una respiración anaeróbica. Y eso significa hipoperfusión, que no llega sangre a los tejidos adecuadamente. Y eso se puede traducir en elevación del lactato, ¿sí? Y eso generaba acidosis metabólica. Entonces, básicamente, doctores, lo que quiero que entiendan es cómo la sepsis fue evolucionando y fueron agregándose muchos más criterios. No es una simple SIRS. En la sepsis 2 no es solamente el daño de un órgano, sino en la sepsis 3 se agregaron como predictores. Oye, tu paciente se está complicando.
qué datos voy a usar. O sea, no voy a, o sea, la pregunta es, no voy a esperar a que me haga hipotensión, pues, ¿no? No voy a esperar a que, bueno, ya hizo hipotensión, sí, pues la presión se ha bajado. No, es anticiparse. ¿Y cómo me anticipo? Y se agregaron mucho los análisis de laboratorio, ¿sí? Bueno, solo les menciono como conocimiento para que puedan ustedes. El impacto global por septicemia es bastante alto, ¿no? Por ejemplo, más o menos 42,9 millones de personas de casos anuales de septicemia se ha tenido a nivel en todo el mundo en un año. Es bastante. Más o menos 11 millones de personas mueren por sepsis, ¿ya? Doctor, ¿qué significa? Por ejemplo, en mi hospital viene un anciano, neumonía, sepsis, no se controla y fallece. Infección urinaria, lesiones dérmicas, infecciones intestinales, entonces sepsis, ¿no? Por tal motivo, es una de las causas de muertes más comunes, por donde ustedes van a enfrentar eso. Así es que no se van a escapar. En Estados Unidos también se tiene mucha incidencia de sepsis, ¿no? En el año más o menos 1,7 millones de personas hacen cuadros sépticos. Y se ha visto que los países de bajos ingresos, bajos recursos, más o menos el 85% de sus muertes es por sepsis. O sea, para que vean que la mortalidad de estos pacientes es alta. Y vamos a ver qué factores de riesgos también se van presentando, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene una alta mortalidad e incidencias eh, que han ido logrado mejorar por el sistema de salud. Ya se imaginarán cómo es en nuestro país, así es que no quiero comentarles porque nuestro sistema de salud no es muy preventivo. Nuestro sistema de salud es más eh, de manejo de la enfermedad. Qué fácil sería de que un paciente con diabetes, si tiene fiebre, oye, no es diabético, tiene fiebre, hay que atenderlo, hay que darle esto acá, ¿no? A veces no hay ese tamizaje, solamente a veces se acercan o se atiende de forma adecuada cuando ya hay complicaciones. Ese es nuestro problema, ¿no? Esperamos que se complique para recién manejar. Y a ustedes se les está entrenando más que prevención, se les va a entrenar, se van a dar cuenta en resolver los problemas. Oye, ya tiene este problema, ¿qué hay que hacer? Esto, ¿qué tiene este problema? Pero no se aborda mucho la prevención. Y ese es el sistema de salud que manejamos todos nosotros, ¿no? Económicamente, miren, cuando tengo un paciente con septicemia, más o menos en Estados Unidos gastan casi 16,000 dólares. Y si entra a shock séptico, porque ya el paciente está chocado y entra a UCI, casi 38,000 dólares por paciente, ¿no? Entonces, económicamente también es un gasto. Y por eso es que un país que tiene prevención genera menos gastos de recursos económicos, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, doctor, ya está bien, ¿qué gérmenes son los más comunes que causan sepsis? De entre los gran positivos, ustedes van a tener al Staphylococcus aureus. Mucho respeto, ¿ya? El Staphylococcus aureus puede ser muy agresivo. También hay estreptococos, hay enterococos, y se ha visto que la resistencia antibiótica ha aumentado casi hasta un 13,6%. De los gran negativos, los que ustedes van a enfrentar, y por cierto, tienen que conocer, es Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, que tiene una resistencia más o menos global a nivel mundial de 13,2. ¿Por qué les menciono esto de acá? Doctores, ustedes van a hacer un curso que se llama farmacología o ya lo están haciendo, pero va a haber un ítem que dice antibióticos. Ya, doctor, está bien. Yo me voy a aprender todos los antibióticos. No se lo van a aprender, desde ahora se los digo. Lo que sí tienen que hacer es, por lo menos, saber qué antibióticos pueden acabar con un Staphylococcus aureus. Doctor, pero ha hecho resistencia a tal antibiótico. ¿Quién le sigue? Doctor, no funciona. ¿Qué otro antibiótico? ¿Cómo escalonamos? ¿No? El otro es de los estreptococos, los enterococos. ¿Qué germen? ¿Cómo mato una Escherichia coli, una Klebsiella, una Pseudomonas aeruginosa? Y en función a eso, ustedes ya conocerán qué antibióticos y conózcanlos, ¿no? Eso es una manera de aprendizaje. Sepan cómo enfrentar estos gérmenes. Otra manera de aprendizaje que yo les aconsejo es que
agarren y conozcan los antibióticos más comunes que se usan a nivel de Perú. Y ellos conózcanlos y apréndanlos muy bien, ¿no? De nada les va a servir que se aprendan ustedes antibióticos raros, la verdad, porque nunca los van a usar y si los van a usar en su momento, generan su aprendizaje con esa experiencia que van a tener. Pero ahorita les aconsejaría aprendan los antibióticos más comunes y apréndanse los antibióticos que atacan a estos gérmenes que son los más comunes que generan sepsis. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, y doctor, ¿y cuáles son las patologías que generan más sepsis? De cabeza, en general, no haciendo grupos etarios, las infecciones urinarias, pero específicamente vamos a darnos cuenta que es una población adulta mayor y con comorbilidades. El otro es problemas respiratorios, neumonía, bronquitis, infecciones ya específicas, ¿no? Tuberculosis en nuestro medio. De ahí le siguen los problemas infecciosos abdominales y por último la piel. Yo les voy a dar un consejo. A ver, miren, miren, cuando les venga un paciente por sepsis y no saben la causa, o sea, es como que, doctor, yo le echo mis criterios, doctor, y tiene sepsis, está haciendo fiebre, tiene esto, tiene aquello, tiene un SIRS, ya, como ustedes quieren enfocarlo. Entonces, doctor, ¿cuáles son los cuatro focos de infección más comunes? Urinario, respiratorio, abdominal y piel. Entonces tú muy prácticamente dices, genial, son los cuatro. A ver, señor, ¿usted le arde al orinar? ¿Le duele? ¿Orina cada ratito? ¿Su orina tiene mal olor? ¿Por qué le pregunto? Porque voy a averiguar el primer foco infeccioso más común. De ahí me paso y digo, ¿tiene tos? ¿Tiene flema? ¿Está respirando más agitado? ¿Le falta el aire? Sí, estoy indagando más común. Por casualidad usted ha tenido diarreas, usted le duele el abdomen, por ahí no siente que el dolor se localiza ¿no? De repente en fosílica derecha y es una apendicitis, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, es como que voy indagando y le pregunto, ¿no se ha hecho una herida? ¿No se ha caído? ¿No se le ha inflamado una parte? ¿Tiene, no? ¿Por qué? Porque esa es la manera de interrogar. O sea, ¿cómo es que nosotros buscamos las infecciones por estos cuatro pilares básicos que deben ser? Entonces es simple, ¿no? ¿Le da dolor? No. ¿Tiene diarreas? ¿Le duele la abdomen? No. ¿Está con tos? No. ¿Alguna herida? Sí, me caí la otra vez y me hizo una herida en el pie. A ver, quiero ver tu herida. Entonces, es así de simple y por favor ténganlo presente cuando hagan semio, ¿ya? Es vital lo que acabo de decirles, porque me causa gracia que cuando les hacemos el ECOE, que ustedes, por cierto, el próximo año lo van a hacer, este, les ponemos un cuadro de sepsis y no encuentran el foco, ¿no? Y no siguen estos pasos de lo más común, urinario, respiratorio, abdominal y partes blandas, ¿ya? Entonces sean así de prácticos, ¿no? Viene, doctor, estoy con fiebre. Ok, estoy con fiebre. Entonces, por si acaso en respiratorio también entran respiraciones de vías aéreas, ¿no? Superiores. No, ese paciente problema de garganta, nada más. ¿Qué factores de riesgo tienen? De hecho, que de edad avanzada es lo más común, es lo más complicado, ¿no? Una cosa es que a ustedes le dé una infección urinaria y otra cosa es que un abuelito de 82 años le dé una infección urinaria. A ustedes que les dé COVID y a un anciano que le dé COVID, ¿no? A un anciano que le dé diarrea y a ustedes tienen más resistencia, su cuerpo resiste más. Entonces, la edad avanzada es un gran factor de riesgo para que se complique una sepsis o que les dé sepsis. Los diabéticos, doctores, los diabéticos desregulan totalmente la cascada inflamatoria y generan los obesos, los trastornos neurológicos, es decir, personas que no tienen capacidad de sostenerse neurológicamente, que han tenido un ACV o que tienen de repente secuelas neurológicas infecciosas, que tengan falla renal, que tengan cáncer o problemas hepáticos
o sean inmunosuprimidos, tengan VIH o porque están tomando medicamentos inmunosupresores, por ejemplo, los que tienen enfermedades autoinmunes, ¿no? O vasculitis. Y el otro, que por cierto yo sí considero muy factor también de riesgo, es hospitalizaciones. Yo siempre le digo a los pacientes cuando viene el señor, ¿sabe qué? Lo vamos a hospitalizar a su papá, vamos a hospitalizarlo, pero eso sí, apenas ya estén bien, lo vamos a dar de alta y el tratamiento se va a continuar en casa porque el riesgo de que se contagie con otro germen es alto. Y si ha pasado, me viene el paciente con infección urinaria, entra, se los da el tratamiento, se le da de alta y a la semana me viene porque está con dificultad para respirar. ¿Qué significa eso? Que se adquirió un germen del hospital que le causó una neumonía. Vino por una infección urinaria y se llevó una neumonía de regalo. Pasa, y a eso le llamamos infecciones intrahospitalarias. Entonces, el hecho de que haya tenido una hospitalización reciente le aumenta el riesgo hasta 3 veces más, ¿ya? De adquirir una sepsis. Entonces, tenemos mucho cuidado. ¿Cuál es la patogenia de la sepsis en general? Básicamente, la sepsis va a involucrar una compleja interacción entre patógenos invasores, ¿no? Hay una respuesta inmunitaria del hospedador, o sea, nuestro cuerpo es el que genera esta respuesta. Y también una activación endotelial, alteración de la coagulación y disfunciones celulares como respuesta de inflamación. Entonces, los componentes del patógeno y las respuestas inmunológicas exageradas de nuestro cuerpo, lo que les decía, es como que ya te ataqué, pero yo sigo atacando, ¿no? Contribuyen a la lesión y la disfunción de órganos sistémicos. Ahora, no es que el patógeno tampoco nos... Hay patógenos que secretan sustancias o toxinas porque directamente pueden lesionar a las células o lesionar el tejido, ¿no? También hemos tenido casos de inflamaciones, no sepsis, inflamaciones de origen químico, ¿no? Venenos de serpiente, veneno de arañas, ¿no? Que pueden causar inflamación en una zona específica y generar un CIRS, ¿no? Entonces, hay patógenos que sí contribuyen. Tenemos básicamente actividades de respuesta inmunitaria, sí, dos específicos. Uno, que son los patrones moleculares relacionados con el patógeno, o sea, el agente que me está atacando, y el otro son los patrones moleculares relacionados con el daño. Doctor, ¿cómo así? A ver, póngase a pensar. Viene la bacteria, viene mi sistema inmune, lo va a destruir y, o mejor dicho, viene mi bacteria o el germen y genera el propio organismo ya genera sustancias que van a despertar una respuesta inflamatoria. Pero también el hecho de haber dañado un tejido, haber muerto alguna célula, también va a expresar una serie de sustancias que también van a despertar una respuesta inflamatoria. O sea, por eso dice, tanto el patógeno, por lo que ya produce, como el mismo daño que ya se originó, pueden generar estos patrones moleculares. Por ejemplo, ustedes saben que los lipopolisacáridos son toxinas que producen las bacterias. Hay ciertos componentes de membrana o la pared celular que también son antígenos. El ácido nucleico del patógeno también puede actuar como un antígeno, una molécula que despierte una respuesta inflamatoria. O al cualquier parte de la bacteria puede generar una respuesta inflamatoria. A esto llamamos antígenos, ¿no? Y también vamos a ver que existen, por ejemplo, moléculas relacionadas con el daño, las histonas, las proteínas S100, los fosfolípidos oxidados, el DNA bicatenario o el trifosfato de adenosina, pueden también generar cierta activación de respuesta inmunitaria, ¿no? Tanto los patrones moleculares relacionados con el patógeno como los patrones moleculares relacionados con el daño son reconocidos por receptores de reconocimiento de patrón. Y ahí entra la parte inmunológica, ¿no? Las células dendríticas, ¿no? Los macrófagos, que se van a encargar de captar, destruir y exponer ciertos fragmentos para que sean reconocidos y se genere una respuesta, ¿no? Recuerden que existe una respuesta innata, natural, ¿no?
por ahí están los macrófagos, están los neutrófilos, ¿no? Y hay una respuesta adquirida de memoria hacen los linfocitos, ¿no? Hay linfocitos B y linfocitos T. Y esta respuesta genera anticuerpos. Es decir, para una siguiente infección, mi cuerpo ya está listo porque ya conoce a esa gente y ya produzco mis anticuerpos y lo destruyo. Entonces genero mejor respuesta inmunológica, ¿no? A eso llamamos adaptativas, ¿no? Ahora, ¿hay receptores de reconocimiento de patrón? Sí. ¿Quiénes son esos receptores de reconocimiento de patrón? O sea, receptores relacionados a la sepsis. El famoso TLR, ¿no? Que son receptores semejantes a TOL. El otro es los receptores CLR, ¿no? Que son los receptores para lectina tipo C, que básicamente reconoce un componente de carbohidratos de cualquier patógeno. El otro son los REC1, que son receptores tipo G1 inducible por ácido retinoico, que se encuentra bastante en los ácidos nucleicos de los virus, por ejemplo, ¿no? El otro es el NOT, que son receptores semejantes al dominio de oligomerización con unión a nucleótidos, ¿no? Que también tiene que ver con reconocimiento viral. Entonces, son receptores muy típicos que van a reconocer ciertos patrones de estos agentes, ¿no? Entonces, tengo una respuesta mieloide, o sea, mi médula va a reaccionar. Y repito, lo principal son neutrófilos. Después vamos a tener monocitos y también vamos a tener macrófagos. Y dentro de los monocitos están los linfocitos, ¿ya? Pero dentro de la respuesta inicial, doctores, tenemos neutrófilos, ¿no? Monocitos y macrófagos que van a llegar a una zona específica por las citoquinas que van a ser liberadas. Dentro de los monocitos, tenemos los monocitos clásicos, que son el CD14, el CD16, que están presentes, y estos durante la sepsis van a aumentar, pero cuando no hay sepsis son como patrulleros que están viajando tratando de buscar focos de infección, ¿no? Ustedes van a escuchar que en la parte inmune usamos mucho los linfocitos y ahí van a escuchar los linfocitos natural killer, ¿no? Son linfocitos innatos que viajan específicamente a una zona de infección y contribuyen a eliminar al patógeno. ¿De qué es, a ver, qué usan estos linfocitos natural killer? Básicamente, liberan citoquinas como interferón gamma y interleuquina 32, destruyen células infectadas, ¿ya? Y liberan gránulos citotóxicos con perforinas y gramsina, ¿no? Es como que generan agujeros, ¿ya? Para que se pierda el equilibrio y las células puedan generar apoptosis, ¿no? Algo así, o muerte. O va y le coloca gránulos citotóxicos, ¿no? Con perforinas a una bacteria, ¿no? Y le genera su destrucción. Y también hablando de las funciones proinflamatorias, y hay funciones antiinflamatorias que liberan interleuquina 10, ¿no? Que se supone que debe enfriar toda esta respuesta inmunológica, ¿no? Lo otro que vamos a tener son los linfocitos B. Recuerden que son los que producen anticuerpos. Los otros son los linfocitos T, CD8 y CD4, ¿no? Uno básicamente es destructor, ¿no? Y el otro, el CD4, también actúa, pero más en las cascadas inflamatorias de reconocimiento. También el endotelio va a actuar, ¿no? Por eso es que hay inflamación endotelial, ¿no? Puede haber un estado procoagulante, un endotelio homeostático, destrucción del glucocálix, pérdida de las uniones endoteliales, extravasación, sale líquido de la parte plasmática, ¿no? Entonces se generan disfunciones. Y esto me lleva a una pregunta. Doctor, cuando tengo sepsis, ya hemos entendido que hay una disfunción, puedo llegar a tener hipoperfusión, hay una cascada inflamatoria, pero ¿podrá haber alguna coagulopatía? Sí. Hay un término que ustedes van a aprender que se llama la coagulación intravascular diseminada, el famoso SIT. Yo personalmente cuando tengo un SIT, ya el pronóstico es malo y la mortalidad es alta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A ver,
problemas puedo tener cuando el paciente tiene sepsis? Primero, hay una activación de la coagulación, hay aumento del factor tisular en los leucocitos y en endotelio activados inicia la cascada de coagulación, ¿no? Entonces, ¿puedo activar una cascada de coagulación? Sí, básicamente porque hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Agregación plaquetaria, también hay una exposición del factor de von Willebrand y activación plaquetaria mediada por receptores de glucoproteínas. Hay formación de microtrombos, ¿no? Y eso sí hay que tener mucho cuidado porque algunos neutrófilos se mezclan con plaquetas y fibrina y generan pequeños microtrombos que podrían generar daños a ciertos órganos. También se dispara la cascada de complemento, ¿ya? Y hay bloqueo de anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, la antitrombina 3, las proteínas C, ¿no? Se comienzan a no actuar, ¿no? Por eso es que es más, coagulable, ¿no? Otro mecanismo de lesión celular es la hipoperfusión, ¿ya? O sea, no le llega sangre. ¿Y eso por qué, doctor? Porque ustedes se acuerdan que hemos tocado que el shock séptico es un tipo de shock distributivo donde la resistencia vascular periférica genera vasodilatación y por tal motivo cae la presión. Y si cae la presión es porque no hay perfusión. Y si no hay perfusión, no le llega sangre a muchas partes del cuerpo. ¿Qué órganos son los que van a ahí lesionarse? Uno de los órganos es que generas hipoperfusión miocárdica, hipoperfusión pulmonar, renal, hepática. A ver, ¿qué le pasaría al miocardio si no le llega sangre o es una presión baja? Eso es deducible fácil, ¿no? O sea, tú dices, "Ah, si no le llega sangre, el miocito, no porque esté infartándose, o sea, no porque tenga un trombo, sino porque no hay perfusión. Las coronarias tampoco llevan mucha sangre al corazón y el corazón ante todo este estrés va a querer trabajar mucho más, pero no hay sangre. Así es que parte del tejido miocárdico va a comenzar a lesionarse por isquemia, pero no isquemia por trombo, que es el clásico infarto, sino isquemia por hipoperfusión, que se le conoce como infarto tipo 2, ¿no? Entonces, ahí, doctores, vamos a tener básicamente ese problema, una depresión miocárdica. Y de hecho que va a haber hipovolemia, porque hay una vasodilatación generalizada que hace que caiga específicamente la presión arterial. Un sinónimo de como si fuese una hipovolemia. También puede haber edema intersticial por la respuesta de permeabilidad que se da por la misma cascada inflamatoria, ¿no? Hay otros medidores tóxicos, los ROS, los RNS, citoquinas, quimioquinas, gránulos leucocitarios y oxidación de proteínas que también podrían lesionar a las células, ¿no? Que ya serían más directos. Y la disfunción metabólica. Como no hay perfusión, no hay formación energética, entonces va a haber alteraciones mitocondriales, ¿no? No hay ATP y las células comienzan a generar muerte celular, ¿no? Entonces es un caos en realidad. Eh, a ver, ¿qué normalmente suelen presentar los pacientes que vienen con sepsis, ¿no? Fiebre es típico. O sea, no conozco, bueno, es raro, ¿no? Pero normalmente todos los pacientes que tienen a una septicemia de origen infeccioso hacen fiebre. Como respuesta simpática, taquicardia. Como alteración neurológica se ponen letárgicos. Y como respuesta inflamatoria ante esta fiebre, esta sepsis, generan mialgias, dolores musculares, ¿no? Puede tener tos, piuria, dolor abdominal, ¿no? Que son los hallazgos específicos que yo voy a buscar. Y hay disfunción orgánica. ¿Cuál es el mejor parámetro para saber si hay perfusión? Que orine una persona. Porque si una persona está orinando es porque le está llegando buena presión a sus riñones, ¿no? Si deja de orinar, que se llama oliguria, o sea, bajó menos de 400 mililitros, o anuria, que presenta menos de 100 mililitros en un día, automáticamente a ello lo vamos a considerar como este, perdón, un momentito. Ujú, ya, como disfunción renal.
Alteración de estado mental, doctor, está medio confundido. Hasta ayer conversábamos, pero hoy día ya me habla otras cosas, medio desorientado, ¿no? Ya está habiendo una disfunción orgánica cerebral. Doctor, se ha vuelto hipotenso. Ah, métele volumen, no mejora. Ya, pues probablemente el endotelio ya se ha afectado, ¿no? Ya no hace vasoconstricción. Entonces hay que ponerle inotrópicos, ¿no? O vasopresores. Ya, entonces puede haber muchas manifestaciones en realidad, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, esta parte es como conocimiento, pedimos laboratorios, ¿no? De hecho, que voy a pedir un hemograma, ¿no? Doctor, y si está haciendo disfunciones orgánicas, pide de los órganos que tú creas que están haciendo disfunción. Por ejemplo, renal, uricreatinina, ¿no? Sería lo más importante. Este, doctor, pienso que es respiratorio. Ah, a ver, vamos a ver, pide un hemograma, vamos a ver si sale sepsis. O no, me parece que el problema es hepático, porque todo lo veo medio amarillo, ¿no? Tiene circulación colateral, que son signos que a veces uno busca, una función hepática, ¿no? Doctor, usted me ha enseñado que una forma de definir si ya el paciente está entrando en una sepsis severa es el lactato. Pídele el lactato. Doctor, veo que está comenzando a sangrar por las encías o está haciendo trastornos de la coagulación. Entonces pidan tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina. Y doctor, más bien yo creo que tiene un problema urinario o algo está pasando ahí, pide un examen de orina, ¿no? Entonces vamos buscando la causa que está originando el problema. Cultivos, eso sí, o sea, no cometan el error, a ver, no cometan el error de iniciar el antibiótico sin haber cultivado, pues como que disparo, me ha pasado, ¿ah? Disparas, dice, no, sí, este antibiótico va a hacer el efecto, pasan 3 días y está igual o peor. Y tú no le pediste cultivo, o sea, ¿cómo sabes que el antibiótico que estás dándole realmente tiene un efecto? Entonces, a eso pedimos cultivos. Entonces, por ejemplo, tiene infección urinaria, sí, ya, le tomo un urocultivo y le inicio antibiótico. Ya, si funciona el antibiótico, genial. Y si no funciona, tengo un armamento nuevo, que es, pero el cultivo que sale en 5 días y me va a decir qué germen es el que le ha infectado y qué antibióticos son los que lo van a matar. Entonces, si no me funciona mi primer antibiótico, tengo la esperanza que con ese cultivo que ya dejé, puedo subsanar y me buscar el mejor antibiótico. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Pero ¿qué pasa si tú como médico en su momento le das el tratamiento para infección y nunca le metes cultivo y de repente viene, no he mejorado y me siento peor? Ahora, ¿qué antibiótico le doy? Si el primero no funcionó, le doy otro. Entonces, y ahí es donde viene el problema, ¿no? Le das otro antibiótico y no mejora y el paciente ya no viene contigo, se va a buscar otro médico y dice, no, tú no sabes. Me das una cosa, me das otra y no funciona. Entonces, el cultivo nos ayuda mucho, ¿sí? Imágenes, de hecho, que si tiene un problema respiratorio, una radiografía de tórax, o una ecografía abdominal, o una tomografía abdominal o de tórax, dependiendo de lo que se necesite, se solicitará. Entonces, ¿cuáles son los criterios de sepsis 3? Acá entramos a un criterio muy interesante que se llama SOFA. Ya conózcanlo, vayan conociéndolo. SOFA es un criterio que me permite poder definir si esta persona tiene posiblemente un cuadro de sepsis, ¿no? Si se van a dar cuenta, casi es muy parecido a los criterios de SIRS, ¿ya? Solamente que ahora le llaman SOFA, ¿no? Entonces, ¿qué son los criterios de SOFA o la escala de SOFA? Básicamente es una escala que se usa mucho como una prueba muy útil para estimar el riesgo de mortalidad. O sea, a ver, yo te pregunto, este paciente está con sepsis. Oye, ¿tu paciente se complicará, fallecerá? Somos médicos que trabajamos en probabilidades. A ver, la probabilidad es esta. ¿Y cómo sacamos en función a datos que logramos recopilar? Entonces, esta escala puede tener un mejor desempeño si se realiza
de forma oportuna, ¿ya? Y ser muy importante, ¿no? A ver, por ejemplo, la septicemia, si aumenta más de 2 puntos en la puntuación SOFA basal, el paciente con infección sospecha o confirmada, entonces ya estamos hablando de que eh, algo no está bien. Por ejemplo, ¿qué valor en el SOFA? SOFA rápido, frecuencia respiratoria. ¿Qué valores en el SIRS? Frecuencia respiratoria. ¿Qué valoro en este caso? El Glasgow. Doctor, Glasgow 15. Ustedes ya han hecho neuro, así es que ya saben que es el Glasgow. Presión arterial sistólica, es decir, que tengo una presión sistólica mayor a 100. Si yo tengo más de dos criterios de SOFA, entonces hay un mal pronóstico, pero ¿qué pasa si con las horas se acumula y aumentan 2 puntos más? Entonces es como un parámetro de comparación, ¿no? El shock séptico básicamente se dice aquel paciente con infección que requiere vasopresores ya para mantener una presión arterial media más de 65 milímetros de mercurio. Doctor, ¿por qué 65? No sé si se acuerdan cuando hicimos excretor que la presión arterial media guarda una relación con la presión capilar glomerular, más o menos una diferencial de 10. O sea, lo que yo tengo como presión arterial media, le resto 10, su presión capilar glomerular va a ser 55, por ejemplo, en este caso, ¿no? Normalmente la presión arterial media sale 80, mínimo 70, ¿no? Pero con esto me garantiza una buena presión capilar glomerular. Si la presión arterial media está menos de 65, tengo que entender que hay un riesgo de que esta persona no va a orinar bien porque no va a filtrar bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dice, si tengo un paciente que está con sepsis, no orina, y le metí volumen y a pesar de eso no orina, entonces yo tendría que aumentar su presión. Le meto un vasopresor, en este caso la noradrenalina, y voy a tener que subir la presión arterial media más de 65 milímetros de mercurio porque sé con eso va a orinar. El otro es el lactato. Si a pesar de haberle metido volumen, la presión no perfunde bien y el lactato se mantiene más de 2, este paciente no está respondiendo y se le conoce como también shock séptico, ¿sí? Que son signos de hipoperfusión, ¿ya? Ahora, por ejemplo, este, existe el término de shock, bueno, eso ya es otro nivel. Shock séptico normotenso. Doctor, pero ¿cómo que shock séptico normotenso? Sí, es una definición muy curiosa, medio contradictoria, ¿no? Porque uno entiende que por shock es que la presión se ha caído, ¿no? Pero vamos a entender que shock, más que hablar de presión arterial, se refiere a signos de hipoperfusión. Entonces, puedo tener personas con hipoperfusión, o sea, que no le llega sangre a los tejidos, con presión normal, por si acaso, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el lactato. Ya, eso es un análisis un poco más profundo, pero solo lo menciono, ¿no? Bueno, el tratamiento, ya saben, eso no es parte de ustedes, pero solo quiero que sepan que el uso adecuado del antibiótico puede ayudarlos a resolver este caso. Corrijan la hipotensión que tiene con volúmenes o vasopresores. Si, a ver, ¿se acuerdan que les decía BQ, ventilación perfusión? Si comienza a haber baja perfusión renal, también va a haber baja perfusión pulmonar. Y esto te va a originar básicamente que la persona no pueda respirar. Entonces, si yo mejoro la perfusión pulmonar, el paciente respira mejor, ¿no? Hablando de que de un cuadro séptico de origen no pulmonar, ¿no? Porque si es una neumonía, de hecho que hay que darle oxígeno, ¿no? Pero si es una causa de hipoperfusión, mejoremos la perfusión. Y recuerden que estos pacientes, en su mayoría, si están en shock séptico por causa infecciosa, entran a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Miren cómo el uso antibiótico, miren, el aumenta entre 7 y 8% la mortalidad. O sea, por cada hora que te retrases en empezar antibiótico, el paciente aumenta, por ejemplo, no sé, me viene con una neumonía severa. Y yo ya sé que por neumonía en un anciano la mortalidad es alta, ¿no? Por un 30%. Eh, Me retrasé una hora o 2 horas, por cada hora súmale a 7 a 8%, ¿no? Entonces,
Si ya te vino con un 40 o 30%, te demoraste 3 horas, 3 por 7 es 21, entonces pónganle, a ver, ya 24%. Tenía 30 más 24 porque me demoré 3 horas, ya tiene un 54%, o sea, más de la mitad de mortalidad, ¿no? Es así. Por eso les decía, no hay que demorarse en el uso de antibióticos. ¿Ya? Si tiene un paciente con shock séptico confirmado, antes de la hora se debe dar tratamiento. Y si tengo un paciente con sepsis sin shock, ya, sin shock, tengo hasta más o menos 3 horas para dar el tratamiento, ¿sí? Porque por lo menos no hay signos de hipoperfusión, pero sí hay cuadros de sepsis. Y bueno, el antibiótico siempre tiene que ser empírico. Ya se los voy a mencionar, ¿no? Por ejemplo, las pseudomonas, ¿no? Se puede hacer ceftazidima, ceftriaxona. eh, Perdón, si es un gran negativo que no es pseudomona, ceftriaxona o cefotaxima, pero si es pseudomona, ahí entra mucho las cefepime, piperacina, tazobactam, carbapenémicos, ¿no? Como el meropenem, imipenem, ertapenem, ¿no? Bueno, sí, son antibióticos que se usan, ¿no? Doctor, y si es un MARSA, ¿saben, no? ¿Qué es un MARSA, no? Me imagino que en micro, que ustedes que han aprobado con notas excelentes, o todavía siguen llevando, creo. ¿Qué es un MARSA? Defínanme. ¿Alguien sabe qué es un MARSA? Staphylococcus aureus meticilin resistente. Ok, muy bien, doctora. Entonces, doctores, yo personalmente le tengo mucho respeto porque ya me ha pasado. No mueren, le metes de todo, nada. Vancomicina. A veces responden. Y si no responde, le meto el Inesolit. Y si no responde el Isonet, ya solamente hablo con la familia y digo, este paciente está sentenciado, ¿no? Es bien triste, doctores, cuando el antibiótico no hace efecto, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Lamentablemente, si no hay un antibiótico adecuado, no va a mejorar el paciente, ¿no? Esto es hablando básicamente en gran positivos, ¿no? Lo que son los famosos MARS, ¿no? Más bien en lo que es las infecciones por gran negativos, hablamos de los BLE, ¿no? Normalmente hablamos de los BLE, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dos cosas básicas, ¿no? Ah, tiene que pensar dónde está el cuadro infeccioso. ¿Cuáles son los 4 pilares de infección? Urinario, respiratorio, abdominal y piel, ¿no? Los 4, ¿no? Entonces, uno tendrá que buscar qué voy a hacer, ¿no? Si es abdominal y si es una apendicitis, pues tendrán que ser operado, ¿no? Sacar el foco infeccioso, ¿no? Si es una infección urinaria, es una pielonefritis, pues tendré que dar antibiótico hasta que el riñón desinflame, ¿no? Si es una colangitis, infección de las vías biliares, pues tendré que dar tratamiento o tendré que intervenir quirúrgicamente, ¿no? Doctor, y si es una infección necrotizante de la piel, que es una fascitis necrotizante, estos pacientes realmente terminan siendo amputados y a veces ni con eso se recuperan y fallecen, ¿no? Entonces, es bien caótico en realidad, ¿no? Entonces, a veces, si le he puesto un catéter, sondas, y eso puede generar infección, también hay que sacarlo, ¿no? Hay que limpiar. Todo lo que pueda perpetuar la infección, hay que limpiarlo o sacar, ¿no? Bueno, ya con eso terminamos. Hay complicaciones neurológicas, sí. Lamentablemente, cuando baja la presión arterial, haces hipoperfusión cerebral, ¿no? Y eso genera trastornos de conciencia. ¿Quiénes tienen eso? Más de la mitad de los pacientes sépticos, ¿no? Y más en abuelitos. Es bien curioso. Cuando un abuelito no reacciona, se pone confundido, la principal causa, busquen sepsis. Viene el familiar y dice, doctor, ¿sabe qué? Mi papito, ¿no? El abuelito, no sé, lo noto confundido, lo siento decaído, algo está pasando con él, no es tan normal. ¿Qué tiene que buscar? Sepsis, porque cambia el comportamiento de los pacientes ancianos, por ejemplo, ¿ya? O causan psicosis, delirios, ¿no? Es bien curioso. A eso le llamamos estados confusionales agudos, ¿no? Algo reciente. Entonces, pero hay factores que contribuyen a esto, ¿no? Hipoperfusión cerebral, alteración de la barrera hematoencefálica, ¿no? Estrés oxidativo, mediadores inflamatorios circulantes, apoptosis neuronal o glial.
Y el tratamiento básicamente tiene que ser rápido, oportuno, ¿no? Corrigiendo y dando antibióticos de forma oportuna, ¿no? Entonces, no se olviden, la disfunción cardiovascular en pacientes que están con shock, primero hacen hipotensión, signos de hipoperfusión y hacen una miocardiopatía séptica. Y es donde generan disminución hasta de la fracción de eyección, ¿no? Entonces, pueden hacer disfunción ventricular derechas, izquierdas. Entonces, miren, hipoperfusión, básicamente por la hipotensión. Hipotensión te lleva a signos de hipoperfusión y esto te genera miocardiopatías sépticas por shock distributivo, ¿no? Bueno, no se olviden que el primer manejo es siempre darle cristaloides, ¿no? No funciona, bueno, norepinefrina, ¿no? Para mejorar la presión. A veces le damos corticoides. ¿Por qué, doctor, le damos corticoides a un paciente? Porque, a ver, así como no le llega sangre al corazón, al pulmón, al riñón, al hígado, al cerebro, adivinen a quién también no le llega sangre, a la glándula suprarrenal. Y si no le llega sangre a la glándula suprarrenal, recuerden que esta glándula ya no va a producir ¿qué? Cortisol. ¿Y saben qué pasa cuando no tenemos cortisol? El paciente hace hipoglicemia y el paciente hace básicamente hipotensión. Entonces, también cuando la glándula suprarrenal se lesiona, empeora el cuadro séptico. Entonces, algunos médicos le colocan hidrocortisona. ¿Para qué? Para meterle cortisol ante la deficiencia de ese cortisol que ya no produce la glándula suprarrenal por la hipoperfusión que tiene. ¿Sí? Es básicamente eso, ¿no? O sea, para que vayan entendiendo cómo cada mecanismo tiene que ser subsanado. Y por último, tú me preguntas, ¿cuál es el pronóstico y la atención post-septicemia? Doctores, con tristeza les diré que de todos los pacientes atendidos por sepsis, el 50% va a regresar. ¿Sí? Y lamentablemente genera muchas secuelas, ¿no? Y la mortalidad por cada 6 pacientes diagnosticados por sepsis, uno va a fallecer. Entonces, es un poquito triste ello, ¿no? Pero bueno, sí, alguien levantó la mano. Doctor, buenas noches. Una pregunta, ¿por qué a los pacientes se les daba el Ringer lactato? Ah, es que, bueno, nosotros no usamos riña de lactato. No lo tenemos acá, no es parte de nuestra medicación. Nosotros usamos cloruro de sodio al 0,9%, ¿no? Básicamente porque mejoraba la perfusión. Recuerden que si tú vas a usar un medicamento para mejorar la perfusión, perdón, una solución, necesitas una solución que aumente la tonicidad vascular. No le vas a meter agua, ¿no? Porque se acuerdan que les explicabas que si tú le metes agua a una parte vascular, esa agua se va a salir por simple osmolaridad, ¿no? Diluyo la parte plasmática, mi osmolaridad cae y el agua va a tender a irse a donde hay mayor osmolaridad, es decir, al intersticio y a la célula, y generó edema. ¿Y qué pasó con el volumen que se metió el vaso? Se salió, po. Entonces yo requiero una solución que entre al vaso y que no se salga del vaso, que se quede en el vaso. Entonces necesito usar una solución que sea osmóticamente idéntica al plasma. Y recuerden que el plasma es osmóticamente idéntico al intersticio y es osmóticamente idéntico al líquido intracelular. Por eso es que no se mueve mucho el líquido. Entonces, si yo le meto al vaso un líquido osmóticamente idéntico, ese líquido se va a quedar mucho tiempo o con mayor tiempo a nivel vascular y me mejora la presión, porque no se va a salir. El lactato Ringer tiene esa peculiaridad, ¿no? O sea, permite que se mantenga más tiempo en el vascular y mejore la presión. Pero en Perú no tenemos lactato Ringer. No lo usamos en realidad, ¿no? Casi todo en Latinoamérica, ¿no? Más Estados Unidos, ¿no? Pero usamos cloruro de sodio al 0,9%, que también es una solución que contiene una osmolaridad muy idéntica al plasma, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Mm, Listo. Entonces, doctores, van a haber complicaciones. La verdad, sí, quedan con muchas secuelas algunos pacientes. Mm, Por ejemplo, a mí me ha pasado, mis abuelitos.
se ponen más flaquitos, pierden masa muscular, están mucho más débiles, sus capacidades funcionales se han deteriorado, quedan con cierta demencia, menor calidad de vida, hacen infartos muy fácilmente, hacen problemas cerebrovasculares. Entonces, en realidad, un paciente que ya tuvo sepsis, y peor si es anciano, requieren más cuidado, lamentablemente, y más apoyo, ¿no? Y en nuestra población hay muchos ancianos abandonados. Así es que son pacientes que no logran recuperarse y en pocos meses, hasta un año, logran fallecer, ¿no? Por eso es que la mortalidad post-sepsis también es alta, ¿no? Bien, doctores, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud, pero, doctores, cuando enfrenten a un paciente con sepsis, solo les puedo decir una cosa, ¿no? Diagnostíquenlo rápido, y actuemos, ¿no? Y entiendan los procesos, ¿no? Entiendan. Ahora ustedes que van a hacer la cascada inflamatoria, de seguro en hemato lo van a hacer mucho más detallado. Denle la importancia, ¿no? Denle la importancia que tiene para ustedes, ¿no? O que va a tener para ustedes en un futuro. Bien, doctores, muchas gracias. Espero que descansen y tengan una linda noche. Nos vemos nuevamente. Gracias.